Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá el profe James. Hoy les quería hacer un video explicándoles cómo es el proceso de portafolio 1.0 que se realiza en nuestra institución. El proceso de portafolio de título es un proceso que se va generando hace bastantes años, ya en portafolio 1.0. Recordemos que el portafolio hizo un cambio hace un par de meses y ahora el portafolio 2.0 completamente distinto a lo que se estaba realizando. Por lo tanto, ahora queremos explicar un poco cómo es el proceso de portafolio de título 1.0. Como dice ahí el PowerPoint, dice que es una herramienta que en este caso busca requerir la experiencia de los estudiantes a lo largo de todo el proceso formativo y potenciar la reflexión en torno a sus aprendizajes. Portafolio de título toma 4 asignaturas claves, en este caso, que son relevantes en el proceso de formación de cada uno de los estudiantes y logra en este caso generar las competencias que se lograron en el momento de realizar la asignatura y obviamente cómo llegan a portafolio de título con esa asignatura y cómo se van. Eso es lo importante de poder evaluar el portafolio de título 1.0. La asignatura, como dice ahí en el segundo párrafo, se realiza en el último semestre, en el quinto semestre para los que estudian una carrera técnica, y es un proceso a lo largo de la carrera que a través de la recopilación de evidencia y la reflexión busca consolidar lo aprendido. Tenemos que tomar en cuenta que el portafolio de título genera como una línea de tiempo, podríamos decir, y esta línea de tiempo lo que abarca es, primero que todo, es que nosotros tenemos que recopilar si el muchacho o el estudiante tiene algún tipo de experiencia en el área, y eso se realiza primero que todo solicitándole al estudiante su currículum vitae para poder definir si tiene algún tipo de experiencia o no, y obviamente generar un trabajo mancomunado con él y poder en este caso explicarlo de la mejor manera posible. Después de generar el tema del currículum vitae, le solicitan a los chiquillos buscar en cada una de sus carpetas, o se supone que los profesores cuando terminan sus asignaturas claves en el proceso de portafolio, tienen que solicitarle a los chiquillos que puedan llenar la evidencia de reflexión. ¿Cuál es la evidencia de reflexión? Es la evidencia con la cual los chiquillos dicen, yo me voy del ramo, en el semestre que curse ese ramo, me voy con el siguiente aprendizaje. ¿Ya? Este aprendizaje simplemente es un aprendizaje que se va generando en el tiempo y que obviamente se va a presentar al momento de generar el portafolio de título final. Luego de esto, si el estudiante no tiene su reflexión, es importante que el profesor en portafolio de título 1.0, cuando llega al quinto semestre, el muchacho pueda realizar esa evidencia de reflexión. Obviamente no es lo mismo, y eso hay que tenerlo claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, recordar lo que yo hice hace 2 horas, a recordar lo que hice hace 2 días. A lo mejor lo que hice hace 2 horas va a ser más nítido que recordar lo que hice hace 2 días. En este caso, portafolio, yo lo veo en esa práctica. Hay muchos estudiantes que no hicieron en este caso su reflexión, y eso es una debilidad tanto de Duoc, porque no hemos sabido responder a ese trabajo. No hay una revisión de que el muchacho realizó esto, así como poder decirle, si tú no realizas la reflexión, no puedes pasar el ramo. Tiene que haber una obligación. Voy a poner en mi caso, este año que yo hice portafolio de título, la mayoría de los estudiantes no hicieron su reflexión, y obviamente yo tuve que realizar esta reflexión con ellos, pero obviamente, y siendo súper sincero, la reflexión no es lo mismo que hacerla en el semestre que se está cursando a hacerla 1 o 2 años después, ¿ya? Es muy complejo poder llevar a cabo esto, ¿ya? Y en base a esas reflexiones se genera una reflexión conjunta junto con el profesor, donde vemos los promedios que obtuvieron los chiquillos al terminar la carrera o al terminar los ramos en este caso, y qué acciones tenemos que tomar tanto profesor como estudiante para poder llegar al consenso en este caso de poder decir el portafolio de título está completo, ¿ya? Para terminar, después de todo ese papeleo y después de todo ese tiempo que podemos hablar de que es aproximadamente entre 4 a 5 semanas, por lo menos un mes y 2 semanas aproximadamente desde que se inicia el portafolio, se comienza con el plan de mejora alumno por alumno, ¿ya? A veces hay planes de mejora que se igualan porque hay alumnos que tienen las mismas competencias, los mismos porcentajes, por lo tanto hay un plan de mejora que se iguala a lo que tienen ellos,
y obviamente la evidencia en este caso es lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso se trabaja de igual manera. Y después se comienza con un proceso de evidencia, de reflexión, donde nosotros como profesores tenemos que colocar 4 notas durante el semestre, obviamente dependiendo de las asignaturas claves que tenga portafolio. En el caso de mantenimiento electromecánico, consta de 4 asignaturas claves, por lo tanto son 4 notas. ¿Ya? Esas 4 notas se presentan durante el semestre, se genera una nota y esa nota promedio o esa nota de presentación equivale al 50% de mi nota final. El otro 50% es la presentación final de portafolio de tiro. Volvamos a la diapositiva para evidenciar, como dice ahí, el logro de las competencias profesionales. Ya, primero que todo, se reflexiona sobre el desarrollo como futuro profesional, sobre el logro de las competencias profesionales claves, a partir de las evidencias recopiladas, como ya hemos explicado con anterioridad, y fortalecer la identidad profesional mediante el análisis de sus capacidades e intereses. Estas mismas cosas, si ustedes se dan cuenta, están en las pautas de evaluación de los chiquillos de portafolio. Por lo tanto, son súper relevantes y son como el pilar fundamental del portafolio 1.0, ¿ya? En este caso, las competencias profesionales claves son las competencias que se adquieren en este caso o que fueron identificadas por el mundo laboral como indispensables para el desempeño profesional del estudiante o del técnico en nivel superior, ¿ya? Cada una de estas competencias define las 4 asignaturas claves del mantenimiento electromecánico. Una es verificar el funcionamiento de sistemas y componentes electromecánicos, ¿ya? En este caso estamos hablando de inspección y prueba de sistema y componentes o IPS también, como se conoce, ¿ya? La segunda es reparar elementos y subconjuntos electromecánicos de acuerdo a manuales del fabricante, plan de mantención y procedimientos que tiene que ver netamente con lo que es mantención neumática y hidráulica, o MNH también. ¿Ya? La tercera es organizar la ejecución de la mantención electromecánica correctiva y preventiva de sistemas, máquinas y equipos. Esto tiene que ver con análisis estadístico descriptivo o AED, ¿ya? Y la última es evaluar la calidad de acuerdo con las estrategias establecidas, los procedimientos y las empresas. Esto tiene que ver también con el ramo de administración de mantenimiento electromecánico, o AME también se conoce. Estas 4 competencias son las, como les dije anteriormente, son las indispensables para poder decidir cómo el chiquillo debiese salir de quinto semestre de portafolio de título, ¿ya? Tenemos que tener claro que, como ya dijimos anteriormente, recopilamos la evidencia a través de la plataforma. Nosotros como docentes tenemos acceso a portafolio 1.0 y ahora tenemos al 2.0, pero cuando tenemos el ramo de portafolio activado, nosotros podemos ir subiendo todos los documentos que nos van entregando los alumnos. En este caso, el tema del currículum vitae y el tema de la reflexión conjunta. Esos son los 2 documentos que nosotros como docentes deberíamos subir. No podemos subir las pautas de reflexión que los chiquillos hicieron durante el semestre porque es un proceso que se genera internamente por Doc. Nosotros no tenemos acceso a poder subir una pauta de reflexión, pero sí tenemos, si el muchacho no tiene esa pauta de reflexión, yo siento que nosotros como docentes tenemos la obligación de poder pedírsela para poder también tener una claridad respecto a cómo viene el muchacho, independiente que sea una pauta de reflexión de 2 años de atraso o de 1 año de atraso. Lo importante es poder generarla, ¿ya? Yo en mi caso las genero todas y siempre las tengo respaldadas tanto en computador como en disco duro, por si algún día las piden. Nunca las han pedido, pero siempre es bueno tenerlas claras, ¿ya? Se genera el análisis de fortalezas y debilidades para poder ver primero que todo con un informe de competencias que en base a las unidades de competencia que tuvo el ramo y donde vemos los porcentajes que tuvo cada estudiante, podemos ver cómo llega el estudiante de su ramo, ¿ya? Hay algunos que pueden venir con el 100%, ¿ya? Y esto tiene que ser demostrado en portafolio de título. Y luego de eso se genera un famoso plan de mejora. El plan de mejora, ¿qué es lo que hace? Es recopilar todas las evidencias, como dijimos anteriormente, lo que es informe de competencias, pautas de reflexión, reflexiones conjuntas, y genera, en este caso, lo que tú vas a presentar en el portafolio de título, o cómo yo te voy a evaluar. En mi caso, por ejemplo, yo siempre genero unas disertaciones para que los chiquillos se vayan ahondando en el tema. Por ejemplo, vamos viendo cosas teóricas, cosas prácticas, para después esas mismas cosas poder llevarlas a la práctica en una máquina o en un componente, ¿ya? Para luego, obviamente, hacer el cierre de la asignatura.
Como dice ahí, el plan de mejora es la actividad o el conjunto de actividades que el profesor de la asignatura de portafolio define que debe realizar el estudiante para asegurar el logro satisfactorio de las competencias profesionales clave de la carrera. Dado el alcance de dichas competencias y sus unidades de competencia, el plan de mejora estará constituido solo por encargos o ejecuciones prácticas, ¿ya? Dicho encargo o ejecución práctica será definido en su contenido, forma de entrega, plazo, mecanismo de evaluación y esquema de aprobación de acuerdo a las características de cada estudiante. Aquí tenemos que tener no sé si un paralelo. Estamos en el año 2020, lamentablemente ocurrió el tema de la pandemia y ha sido muy complejo poder realizar un plan de mejora. No sé si le pasará lo mismo a los profesores que están haciendo portafolio, que ya hicieron portafolio, que se explique de alguna manera u otra el plan de mejora de manera tal de decir el estudiante comprendió. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, que llegaron a quinto semestre y que iban a hacer su práctica profesional y que lamentablemente me han dicho y hemos tenido varias conversaciones que no han podido conseguir práctica y que no tienen experiencia en el área, ¿ya? Entonces siento que nosotros como docentes tenemos que abordar en algún punto, en este caso, el plan de mejora de una forma distinta, especialmente este año. ¿Cómo lo aborde yo? Y para que lo tengan claro, obviamente, es poder, en este caso, que el muchacho sea el profesor y que nos enseñe a nosotros cómo utilizar diferentes componentes mecánicos o cómo poder entender diferentes componentes electromecánicos. Creo que es una alternativa, creo que es algo válido, especialmente en el contexto de pandemia. Yo sé que los chiquillos, muchos tienen experiencia en el área, pero hay un gran porcentaje que no tienen. Y siento que tenemos que trabajar, en este caso, con ellos para poder entenderlos, para poder comprender cómo ellos van a trabajar el portafolio de títulos durante este año. Así que espero que se pueda explicar de alguna manera eso. Creo que es relevante, es importante y que en este caso los chiquillos sientan el apoyo de los profes. Creo que es lo más fundamental en este sentido. Como ya explicamos anteriormente, la asignatura de portafolio va a ser evaluada con el 50%, tanto el proceso del semestre, y la presentación ante la comisión calificadora, que va a equivaler al otro 50%. Ambos procesos deben ser aprobados con nota mínima 4. Si esto no sucede, el alumno repruebe y tendrá, en este caso, que volver a cursar la asignatura. Como pudimos ver en la presentación, explicamos a grandes rasgos qué es lo que es el portafolio de títulos. Hoy día, la idea es que nosotros podamos entender también fortalezas y debilidades dentro de este proceso de portafolio. Como fortaleza, es un gran proceso porque entendemos cómo el estudiante sale del ramo o de la asignatura clave o de la asignatura, en este caso, que es parte del proceso de portafolio, cómo llega a portafolio de título y cómo podemos nosotros ayudarlo a que ese proceso lo pueda terminar de la mejor manera posible. Creo que es una gran línea de tiempo, como podemos decir, para poder, primero que todo, encontrar las fortalezas y debilidades de cada estudiante y alcanzar el logro de sus competencias profesionales claves, que es lo que nosotros queremos para que en un futuro él nos represente de la mejor manera posible en la industria. Creo que eso es súper fundamental en el proceso que nosotros tenemos que abocar con los chiquillos. Como debilidad, y siento que es una debilidad que ha pasado año tras año, y es una debilidad que también nosotros como profesores tenemos que ponernos firmes, es el proceso de que los chiquillos puedan realizar sus pautas de reflexión a tiempo. Voy a ponerme un hipotético. Un alumno que realizó IPS, que es un ramo de primer semestre, el profesor le dice, cuando usted termine el ramo de IPS, usted tiene que realizar su pauta de reflexión, porque esa pauta de reflexión se guarda en el sistema y se sube cuando usted está en el quinto semestre de portafolio de título. Y muchos no la toman en cuenta, muchos no la realizan, muchos llegan al quinto semestre y no tienen su pauta de reflexión. Nosotros como docentes tenemos que ponernos firmes en que este proceso sí o sí tiene que ser realizado y que si no se realiza, él no debería pasar la asignatura. Así de firme. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos genera un conflicto, a nosotros como profesores de portafolio, se nos genera un conflicto al final del semestre o al final al inicio del proceso de portafolio. Se nos genera un conflicto porque no sabemos cómo viene el estudiante. Nosotros conocemos sus notas, conocemos sus porcentajes, pero no conocemos su pauta de reflexión, cómo él
resolvió el ramo en el semestre, porque esas son respuestas con sus palabras y respuestas frescas. A eso quiero llegar. Como les vuelvo a poner en el ejemplo, no es lo mismo recordar lo que hice hace 2 horas como recordar lo que hice hace 2 días. En este caso, tiene una similitud completamente. Y nosotros tenemos que ser capaces en este sentido de inculcarle a los chiquillos que esas reflexiones en cada una de las asignaturas claves deben ser contestadas. También podemos generar una nota por eso, generar una evaluación. A los chiquillos a veces hay que motivarlos de alguna manera u otra, y creo que en ese sentido la motivación la podemos tomar en el sentido de que ellos puedan tener una nota adicional por realizar, o un punto base, no sé. Pero lo importante es que lo puedan realizar, porque si no lo realizan se genera un conflicto al inicio del portafolio de títulos, pero si lo realizan el trabajo se hace mucho más fácil, mucho más fácil, e incluso se ganan semanas, se pueden ganar fácil 2 semanas, 1 semana de plazo, 2 semanas, para poder ir avanzando con el proceso de portafolio. Durante el contexto de pandemia en este año 2020, a causa del coronavirus, muchos estudiantes no tuvieron actividad práctica. Y bueno, se aprovechó en este sentido algunos estudiantes que sí tuvieran experiencia en el área para poder realizar algún tipo de actividad práctica en sus trabajos, pero además se les solicitaron realizar videodisertaciones, lo cual resultó bastante interesante porque además de saber el conocimiento que tenían los chiquillos en base a algunas actividades, también se logró revisar el ámbito comunicacional, cómo los chiquillos podían desenvolverse al frente de un computador o al frente de un celular, siendo casi unos periodistas, si por no poder decirlo de alguna manera u otra. Les quiero dejar algunos extractos de lo que se realizó, son cortos, pero lo importante es que se pueda demostrar en este caso que se realizó la actividad y que se generó de muy buena manera de parte de todos los estudiantes que participaron del proceso de portafolio de títulos del año 2020. Hola profesor, mi nombre es Héctor Briceño y hoy comenzaré con la primera presentación de portafolio, donde revisaremos la asignatura de IPS. Hola, mi nombre es Marcelo Montesino, alumno del UC en la sede de Maipú, en la carrera técnico en mantenimiento electromecánico, y hoy les voy a explicar sobre la neumática y la hidráulica, sus componentes principales y su simbología. Buenas tardes, mi nombre es Omar Durán, estoy a punto de comenzar la tercera presentación que corresponde al portafolio de títulos, la que sería de análisis estadístico descriptivo. Hola, buenos días profe, espero que esté bien. Este es el último trabajo de la video disertación, ¿ya? Y este es, me toca ver el tema de AME, de administración. Y bueno, esta ha sido la explicación del proceso de portafolio 1.0, donde se explicó en detalle cómo son los procesos de este portafolio, se dieron algunos ejemplos, se generó en este caso la instancia de poder ver a los alumnos en otra perspectiva, en este caso con temas de videodisertación. Y bueno, esperando que les haya quedado todo muy claro, los saludo muy cordialmente y me despido y espero que todos se encuentren muy bien.